Tuya que inguiande. Hola, ñaña, ¿sigues enferma? Hola, mija. Sí, pero ya con esto me curo. Chuta, con eso no pasa nada. Mira, aquí te traigo el remedio de la abuelita. Gracias. Cuando usted o un familiar se enferma, ¿qué medicina utiliza? ¿La moderna o la natural? La natural. Natural. Yo utilizo de medicina de doctor, natural también. Natural. Sí. ¿Por qué? Porque naturales siempre ocupan desde pequeño, de abuelita también. Entonces su familia siempre se ha curado con medicina natural. Siempre y cuando ya no se hace caso mismo salimos al pueblo a buscar pastillas y ahí nosotros siempre con medicamentos de nuestra casa, de las plantas más que todo. ¿En qué situaciones usted utilizaría la medicina moderna? Lo que es el cáncer. Una operación. La enfermedad muy grosera siempre toca ir donde el médico mismo. ¿Usted sabe de dónde viene la medicina moderna, las pastillas, las inyecciones? Eso creo que ya viene de más avanzado, la ciencia médica está más avanzada. No, en eso sí no sé. De las farmacéuticas, que el trabajo de ellos pues es crear la medicina para el consumo humano, que a la vez de hacer bien es un beneficio lucrativo que ayuda a cierto número de gente nada más. ¿Y a quién le conviene que nosotros sigamos y sigamos comprando medicinas? Pero se dice que únicamente le da por un momento alivio, pero el mal sigue ahí. Yo compro para algo y 1 hora o media hora ya me pasa el dolor y después me sigue con el mismo dolor. La pastilla llega ese rato rapidito, pero ya con un poco tiempo viene vuelta el dolor. Toca comprar otra vez como para calmante, nada más de eso. Sino que me da pena, dicen que mucha pastilla acaba en los riñones. Le sana lo que está, ¿no? Pero siempre hace daño a otro organismo. ¿Y la medicina natural provoca ese efecto? No. ¿Quién no se va a dar cuenta que las pastillas que nos curan, mejor dicho, que nos recetan, nos alivia de una cosa, pero nos duele otra? O sea que nos toca seguir comprando otras pastillas para seguir aliviándonos de lo que antes no nos dolía. No sé pues, cuál será la mejor. Definitivamente la natural pues no le hará daño para otra cosa, ¿sí? Únicamente le aliviará. ¿Con la medicina natural pasa eso? No. Eso va calmando poco a poco y ya se desaparece, cuando es de llegar ya se cura. Un planta juego pistamos a una pascanchi, rixi pica, na rixi pascanchi, con ambi masago rix paña, jaigo hambi paninko con taps. Chaypica na gastaita pues na gastaría. No gasta panicho y mapagta, na gasta, sino que pastillas con anga sugumari vale 50, 60 vale tiempo, no chica, y ma onda randi pasa. ¿Usted se acuerda cómo antes se curaban la gente? Sí, con medicamento natural. Cuerpo te limpian, mercurio nanaita, corazón nanaita, hígado nanaita, víscolo nanaita. Tu cuita que con la limpian. Ya me digo que si no hago en causas que medicamento que no mandas canchiaña. La gente antigua son más sanos que los actuales, porque nosotros ya desde muy pequeños mismos estamos consumiendo la medicina y ya nos afecta después. Realmente los medicamentos vienen de un principio activo y la mayoría de los principios activos son plantas medicinales. O sea, de eso procesan y sacan algunas medicaciones. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Ay no, este es otro. ¿Qué fue primero, las plantas medicinales o las pastillas? Las plantas medicinales. Las pastillas. Claro, pues. ¿De dónde creen ustedes que las empresas farmacéuticas copiaron las fórmulas para sus pastillas? Otra pregunta. En las comunidades, ¿quiénes saben de plantas medicinales? Los yachaks, las parteras. Interesante. Casi la mayoría de la población de las comunidades lejanas, más que todo indígenas, yo he visto todavía que prefieren más lo que es medicina tradicional ancestral que la misma medicina occidental. Hace poco mi mamá estaba con un dolor en la región lumbar, un cuadro que yo diagnostiqué como una sacrolumbalgia y puse neurobión y alguna que otro analgésicos y todo.
pero ella fue muy franca y me dijo a mí, yo conozco a una tía que hace la limpia con cuy, y entonces sí me gustaría, aparte de que tú me des la medicación, me gustaría asistir donde la tía. En este caso a mi mami llevé, le hicieron la limpia con cuy y todo. Ahí la señora al frente mío explicó lo que tenía y me parece coherente muchas cosas, entonces el manejo se hizo de las dos partes y mi mami está muy bien. Este tipo de situaciones como lo que es medicina tradicional y medicina occidental debería articularse. En algún momento pienso y aspiro, ¿no?, que llegue a articularse las dos medicinas y que el tratamiento sea algo integral. La cultura